Sean todos bienvenidos a esta charla el día de hoy con Ulises Arbizu, que nos va a estar hablando sobre gestión de equipos dentro de UX. Por lo que veo, nuestros alumnos que están ahorita acompañándonos son alumnos de las carreras de diseño gráfico y de comunicación multimedia. Ambas están muy ligadas con toda la disciplina que ustedes ahorita están pues aprendiendo y que se están introduciendo a los temas de experiencia de usuario. Experiencia de usuario tiene que ver mucho con el mundo digital, más no exclusivamente. Experiencia de usuario tiene que ver con los procesos con los que estamos desarrollando nosotros nuestros proyectos. Y de lo que nos va a platicar Ulises es precisamente cómo vamos a gestionarlo como un trabajo en equipo. Si ustedes recuerdan, en sus clases hemos tenido, tanto conmigo como con sus profesores, trabajos en equipo y se les hace mucho énfasis en esto, en el trabajo en equipo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante aprender a trabajar en equipo? No es porque el maestro quiera calificar menos, es porque a lo largo de nuestra experiencia profesional nosotros vamos a tener que hacerlo en muchos ámbitos o en casi todos en los que nosotros nos estamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de trabajar en equipo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se puede hacer dentro de la disciplina de UX, de experiencia de usuario, de estos equipos que se están formando dentro de las empresas o de las instituciones o en nuestro trabajo como independientes? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Ustedes están algunos en la mitad de su carrera, algunos por concluirla, y creo que es bueno ir entendiendo cómo va a funcionar esto. Y pues sin más merodeos, le cedo la palabra a Ulises. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por compartir con nuestros chicos. No, pues muchas gracias a ustedes. Es un honor poder compartir esto con ustedes, un poco de lo que he hecho en la práctica profesional y espero les pueda servir a los alumnos, ¿no? Gracias a la maestra Claudia por haberme hecho la invitación, y pues a ti, profesora Adriana, gracias por esta tan calurosa bienvenida, ¿no? Vamos a empezar. Me escuchan bien ahí, ¿verdad? Y me escucho bien, no hay ningún problema. Sí. Perfecto. Voy a empezar por compartir mi pantalla para empezar a ver una pequeña pres de referencia y empezar a dar paso a la presentación. Listo. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Así es. Perfecto. Perfecto. Ok, pues bueno, primero que nada, quiero hacer un poco la aclaración de que lo que voy a exponer aquí va mucho de la mano de lo que he hecho en la parte profesional. Sin lugar a dudas, hay marcos de referencia en cuanto a cómo podemos hacer la colaboración en equipos de manera formal. Sin embargo, esta es como mi propia experiencia y quizás muchas de las cosas pudieran estar a cierto nivel, digamos, no cuestionables, pero bueno, sí cuestionables en el sentido de quizás es lo que yo he visto en el día a día y cómo he adaptado las diferentes, sobre todo metodologías o frameworks que hay en la vida real, cómo las aplicas al día a día, que no necesariamente es como el libro lo indica, ¿no? Y un poco es lo que vengo a hablar un poco de cómo ha sido mi experiencia en la colaboración de equipos de diseño y al final, un poco después de poder exponer la importancia de lo que implica la colaboración como diseñadores y como diseñadores en equipos de diseño. Por otro lado, también traté de hacer una simplificación de cómo un proceso como el design thinking les puede ayudar a ustedes en su vida como universitarios o como estudiantes, en el entendido de que no importa en qué nivel estés, siempre puedes llevar a cabo un proceso de diseño más o menos claro que te ayude a entender y a ser consciente de por qué estás llegando a ciertas soluciones, ¿no? Y bueno,
Primero quiero presentarme, soy Ulises Arvizu, soy diseñador, papá, amante del café. Desde hace aproximadamente 8 años más o menos, 6, donde ya hablo de manera más formal que me dedico a hacer UX. Empecé a dejar de hacer, yo cuando salí de la carrera empecé como, estudié diseño y comunicación visual y salí con la especialidad de ilustrador. Y los primeros años me dediqué al diseño editorial y a la ilustración y poco a poco me fui involucrando por mi gusto por la tecnología a proyectos cada vez más digitales y menos de impresos, ¿no? He estado trabajando en diferentes startups y desde hace 3 años soy parte del equipo de diseño de Scotiabank, en donde empecé como Senior UX Designer, que básicamente llevaba un proyecto y ahora soy, desde hace aproximadamente 6, 7 meses, soy el UX Lead, por decirlo de alguna forma, coordino a otros diseñadores y los ayudo para poder tanto poder llevar a cabo los proyectos que se alineen a las iniciativas del banco y por otro lado también ayudarlos a crecer o ayudarlos a poder enriquecer su formación profesional como diseñadores y que de alguna forma lo que son al inicio sea algo muy distinto a lo que puedan ser al fin, ¿no? Entonces, bueno, una una pequeña presentación y quiero empezar por un gran mito, por desmitificar un gran mito que es el hecho del diseño en solitario. Por mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que el diseñador es como este ente, este genio creativo y inclusive culturalmente se nos ha vendido así. Ya no sé si alguien ha visto series como The Mad Men, donde el creativo de la agencia de publicidad se encerraba en su oficina y a lo mejor después de darle muchas vueltas a una idea que no tenía cabida, de buenas a primeras se le ocurría esa idea novedosa o esa idea vendedora, ¿no? Y de alguna forma la propia cultura y la propia idea de triunfo, de vender el triunfo como algo a lo cual debemos siempre aspirar, pues nos ha dado esta idea de que el diseño es algo que sucede en solitario, ¿no? Y pareciera que cuando estamos en la universidad o inclusive en nuestros primeros años, para nosotros es más como decir, no, 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 yo trabajo de noche, a mí, por eso llego tarde a las 7 de la mañana en la escuela, porque yo trabajo de noche, me tengo que encerrar, pongo mi música y empiezo a trabajar con la computadora, ¿no? Y ese es el gran mito que primero quiero empezar a romper. De entrada, el diseño no es un proceso solitario, nunca ha sido un proceso solitario y por supuesto que muchas veces se hace alrededor de los equipos. Por ejemplo, un poco citando a Johnny Ive, que era el jefe de diseño de Apple hasta hace algunos meses, era las mejores ideas comienzan como conversaciones. Y es decir, él no se imagina a sí mismo trabajando de manera sola en su escritorio, bocetando quizás los siguientes prototipos de las computadoras de Apple, o quizás el siguiente iPod, o quizás la siguiente, no sé, la siguiente Apple TV, ¿no? En ese sentido, es un hecho que las mejores ideas comienzan con una conversación, pero eso significa que esas conversaciones que tienen que seguir con su equipo. Aunque pareciera que la mercadotecnia nos ha vendido que Johnny Ive es el autor de todos los productos de Apple, es quien los ha liderado, pero por ejemplo, esta es una muestra, una foto de su equipo de diseño industrial, que son muchas personas alrededor de desarrollar un producto, alrededor de desarrollar un servicio, quienes piensan desde cómo van a empaquetar los productos, cómo va a ser su textura, cómo van a ser sus tamaños, por qué van a ser esos tamaños, cómo eso lo mandan al equipo de ingeniería y hay una colaboración total. De tal forma que si parafraseamos lo que dice Johnny Ive, donde dice las mejores ideas comienzan conversaciones y necesitas hacerlas en equipo, ¿no? Y quizás un poco esta idea les pueda parecer ajena porque hablamos de grandes empresas que han crecido a nivel diseño, donde hay un equipo de diseño y ustedes como, como estudiantes pueden decir, bueno, pero eso, a mí qué, yo cuando llego soy el diseñador que ve a un cliente, el diseñador que está solo, el cual tiene que dar estas ideas creativas al posible cliente y no tengo un equipo con el cual rebotar esas ideas. Vamos a verlo más adelante, pero es básicamente, esta misma idea del equipo no es nada más otros diseñadores, en realidad son todos aquellos con los que colaboras para que tu labor sea por un lado más eficaz y por el otro también tu forma de trabajar sea todavía más rica, ¿no? Y por ese lado, después de intentar
desmitificarlos y decirles, no existe el diseño solitario. Esa es una falacia que se nos ha vendido. Citando un poco a Picasso, que a veces ahora dicen que a lo mejor no lo dijo él, pero un poco citando a Picasso, a Picasso cuando decía, quiero que la inspiración me llegue trabajando, ¿no? O sea, es decir, no es que de buenas a primeras la musa inspiradora llegue y nos dé ese brío para decir, perfecto, esta es la idea que necesito, sino que en realidad es una cuestión de analizar en todo momento la realidad en la que vives, entender qué es lo que quieres diseñar o para qué quieres diseñar, y cuando entiendes este vehículo, al diseño como un vehículo que ayuda a llegar a objetivos de otra índole, es decir, el objetivo del diseño per se no es solo el diseñar algo, es diseñar algo para qué. Y cuando tienes esa claridad en para qué vas a diseñar lo que estás haciendo, es donde es mucho más claro el objetivo del diseño, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que yo diría es, el diseño solitario está muerto, si es que alguna vez estuvo vivo, y larga vida al diseño colaborativo. La verdad es que algo que tiene que ser muy obvio es que tenemos que colaborar con nuestros clientes, con los stakeholders, con aquellos que tomen decisiones en donde sea que nosotros estemos trabajando, o inclusive lo pondría de esta forma, colaborar con el profesor que te está dejando un proyecto de diseño en el cual hay un diálogo para entender por qué la decisión que estás tomando es la mejor que puedes tomar. De alguna manera, si entendemos que la colaboración en términos generales es el vehículo para poder diseñar mejor, vamos a ser conscientes que no necesitamos tener a otros diseñadores de nuestro lado, aunque muchas veces lo vamos a tener, y a que el de al lado, que muchas veces es aquel al que hay que convencerle, que hay que venderle, puede ser muchas veces fugir como nuestro aliado en el sentido de crear esta idea de diseño colaborativo, ¿no? Y una de las ideas que también quiero un poco quitar o desmitificar, porque es muy sencillo que caigamos cuando somos nuevos ciertamente en el oficio de diseñar, diseñar en muchos aspectos es rediseñar. No vamos a diseñar nada de cero. Es muy improbable, y aunque esa sea nuestra sensación de que, wow, lo que estoy haciendo a nadie más se le ocurrió, es una idea genuina, es súper original, qué buena onda. La verdad es que si somos analíticos, nos vamos a dar cuenta que lo único que hicimos fue conectar puntos de lo que venía con anterioridad, ¿no? Nosotros somos consecuencia de la cultura y el momento en que vivimos, es decir, lo que escuchamos de música, las películas que vemos, el momento cultural que vemos. Seguramente otras generaciones no van a tener estos precedentes que tenemos ahora con acontecimientos como lo que es el COVID y el estar encerrados en nuestras casas por algunas veces. Para algunos de ustedes son muy raras algunas otras eventualidades que tuvieron las generaciones anteriores, como yo hablaba hace poco con mi sobrino y se le hacía súper raro el hecho de entender que yo tenía que esperar una semana para ver un capítulo de televisión y que no podía ver la temporada completa directamente en la TV, ¿no? Era un concepto que a él simplemente no le hacía sentido. Y claro, somos consecuencia de diferentes momentos temporales en los cuales estamos viviendo, y culturalmente también tenemos una riqueza muy distinta. Entonces, diseñar es rediseñar porque somos consecuencia de la cultura y el momento que vivimos. Nunca ignores el conocimiento que te antecede, es decir, lo que está antes que tú seguramente ayudó a lo que diseñes. Es más, el hecho de poder escribir, el hecho de poder usar una computadora tiene que ver con que culturalmente y la sociedad así funciona. Alguien más ayudó a que tú pudieras tener esas posibilidades que a lo mejor los diseñadores de hace 40 o 50 años no tenían y tenían que hacer todo a mano. Entonces, en ese sentido hay que ser muy claros en que diseñar es rediseñar. Y lo que piensas ya ha sido pensado al menos en una parte por alguien más. Entonces, en ese sentido, creo que es un poco empezar a tener una mayor apertura y dejar estos egos donde uno piensa que necesariamente tenemos que generar ideas y entre comillas novedosas, porque bajo esta idea bajo esta tesis que les estoy exponiendo, es decir, no necesariamente, o no, o más bien, todas nuestras ideas son solo una conexión o un refinamiento de lo que hubo antes que nosotros. Por lo tanto, deberíamos de olvidarnos de querer buscar esa idea genuina y más bien entender que a lo mejor esa idea genuina es en realidad una idea más refinada de lo que alguien más estuvo pensando, o lo que alguien más pensó ayudó a que esa idea fuera todavía mucho más brillante, ¿no?
Y bueno, ya que hablamos de esta parte donde espero que ya esté quedando claro por qué la colaboración es importantísima y por qué necesitamos, por un lado, tener claridad de la colaboración y que no trabajamos como el genio creativo en solitario, sino que simple y sencillamente vamos a estar colaborando. Pues una de las bases que hay que tener para un equipo, y cuando hablo de equipo hablo de otros diseñadores o del equipo con el que vas a estar trabajando quizás en tu primer empleo, o quizás algunos de ustedes ya están trabajando, y ese equipo es comunicación y confianza. Si no hay comunicación y confianza, difícilmente vamos a poder llegar a una colaboración real, y va a ser una colaboración a medias o una colaboración donde todos asumimos que existe, pero donde en realidad no está funcionando, ¿no? Es decir, es una colaboración donde, pues, a lo mejor no te digo lo que en realidad estoy pensando, sino te digo lo que quieras escuchar, donde hay condescendencia y donde al final de cuentas, pues, no vamos a estar creciendo por ningún lado, ¿no? Y bueno, en este primer diagrama que pongo un poco como para entender las diferentes partes que pueden componer un producto, como puede ser una aplicación, como puede ser a lo mejor una plataforma web o como puede ser cualquier servicio digital. Yo quiero nada más que donde ustedes ven design, que son ustedes la parte de diseño y donde ven tecnología y business, a lo mejor no es realmente tecnología, pero sí es el impresor al cual le mandas tus diseños cuando quieres imprimir. La idea del negocio es más bien aquella persona que a lo mejor está en el área de ventas y que se dedica a traer la chamba que queremos hacer y ya te traje otro cliente y ya le prometimos que en un mes vamos a hacer ciertas piezas creativas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, este es como para mí, cuando se lo explico a los diseñadores que trabajan conmigo, esta es la forma de trabajar primaria, donde cada área está junta, pero en realidad no están colaborando o no están integradas una con la otra. El diseñador solo es un individuo que hace su chamba, que básicamente recibe requerimientos y el cual, pues, le cuesta mucho trabajo poder imponer cierta expertise alrededor del diseño que quiere dar y siempre es un poco como recluido a la fase final del diseño del servicio o de la aplicación. Las otras áreas no conocen mucho sobre diseño, para ellas muchas veces, y sin sonar clicheresco, para las otras áreas somos estos entes raros que nos sentamos en nuestra computadora a escuchar música y que usamos Sketch, Photoshop, Illustrator, lo que sea, horas y horas y horas, sin entender muy bien por qué hacemos o cómo es que hacemos lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, el diseñador piensa a un nivel alrededor del pixel, alrededor de ver cómo lo que yo hago es estéticamente agradable y subrayo y un poco entre comillas, lo agradable, porque suele ser muy subjetivo, pero en ese sentido el diseñador quiere tomar decisiones y quiere hablar con tecnología alrededor de píxeles y quiere hablar con la gente de negocios o con la gente de ventas alrededor de por qué su diseño es más impactante si usamos tal o cual color o por qué si usamos cierta triada o por qué si usamos cierto tipo de fotografía o cierto tipo de ilustración. Y es muy complicado porque en realidad ni él entiende las otras áreas, no ve este big picture de por qué, cómo es lo que está haciendo está influyendo en la parte del negocio, es decir, cómo lo que él hace que de entrada satisfagamos las necesidades de un cliente y por otro lado, a la gente de ventas, ese mismo trabajo le va a hacer traer más clientes a la bolsa, ¿no? Porque lo hacemos de una manera eficiente, porque somos conscientes de lo que queremos lograr, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la parte técnica, que puede ser, te digo, un impresor, un desarrollador, el equipo que ayuda a hacer tangible de manera tecnológica lo que nosotros estamos pensando, pues tampoco está como muy claro, ¿no? Porque dicen, pues es que ellos siempre se les ocurren cosas que no son tan viables y todo el tiempo les tengo que estar diciendo que esto no funciona, que no va por ahí, que no es lo que están necesitando. De tal modo que en esta primera idea hay tres áreas que están juntas como un mismo equipo y en muchos sentidos les va a tocar decir, tengo que ver con el área de negocio cuándo tengo que entregar esto, tengo que ver con el área de desarrollo cuándo lo vamos a implementar y por lo tanto tendré que tener claro cuándo es mi fecha de entrega. En ese sentido, las tres áreas están conviviendo, pero no se están relacionando de una forma óptima en el sentido de poder desbordarse y ayudarse a colaborar de una manera más íntegra, ¿no? A ver, aquí está.
Y bueno, antes de pasar a la, digamos, a la evolución de este esquema, que es a donde siempre hemos apuntado a ir y donde yo me di cuenta que teníamos que estar como diseñadores, es entender que la mitad de tu trabajo es hacer tu trabajo, es diseñar. La otra mitad es comunicarlo. Y yo sé que aquí vamos a encontrar a mucha gente, a muchos perfiles que no les gusta hablar, que no les gusta socializar. Y en realidad es un poco este dilema en el que van a entrar, donde yo les voy a decir, ¿vas a querer hacer requerimientos de diseño o en realidad vas a querer, a través del diseño, impactar en donde estés trabajando? Esa es la gran diferencia y es el ingrediente que necesitamos, comunicar nuestras ideas. Si no tenemos el soft skill de comunicar, no vamos a poder desbordarnos y no vamos a dejar de hablar de píxeles para entonces decirle cómo lo que yo diseño crea más ventas, cómo la forma en la que estoy estructurando cierto proyecto va a hacer que tecnología pueda hacer esto de forma más escalable y de forma mucho más ahorrando costos, ¿no? En ese sentido, tenemos que ser muy claros en que si no podemos comunicar nuestro trabajo desde la perspectiva de la otra área usando su mismo lenguaje, difícilmente vamos a ganar batallas. Es decir, yo no llego con la gente de ventas diciéndole que si usamos este diseño vamos a tener, la gente nos va a ver porque tenemos más consistencia en los colores que estamos usando, porque la imagen que le estamos dando hace que el usuario sienta o vea de cuál producto, sino en el entendido de que el de ventas quiere vender más. ¿Cómo haces que tu diseño vende más? El de tecnología o la gente de desarrollo quiere hacer cosas que sean fáciles de escalar y que sean reutilizables. ¿Cómo tu trabajo es reutilizable y escalable en ese sentido, ¿no? Y en esos casos lo que hay que hacer es, hay que desbordarse, hay que hacer nuestra chamba y entender cuáles son los motivantes de las otras áreas, ¿no? Entender ¿por qué el desarrollador me dice que siempre que no, que lo que estoy haciendo no funciona, no va a escalar, no es funcional? Entender qué es lo que él está pensando, por qué uno lo piensa así, entender cómo la gente de negocio ven el producto, ven el servicio que estamos desarrollando, por qué ellos intentan vender más y de tal forma que al final los tres se vuelvan aliados. Es decir, yo no busco hacer diseño de experiencia de usuario como una iniciativa de diseño. Busco hacer experiencia de usuario como una iniciativa de negocio y tecnología, y si lo queremos ver de una forma más macro, como una iniciativa de la propia empresa, porque todos estamos convencidos que si usamos ese tipo de procesos, lo que vamos a hacer va a tener mayor impacto. Va a tener mayor impacto en ventas, va a tener mayor impacto hacia los usuarios y va a tener mayor impacto en entender que de forma tecnológica podemos hacer esto de manera más escalable. Eso es un discurso totalmente distinto que llegar y decir, es que yo creo que los usuarios deberíamos de hacerlo de esta forma porque el usuario me dice esto, porque el usuario necesita esto, y me va a decir, sí, pero eso no nos hace vender. Oye, sí, pero es que eso que me dices está bien padre, es bien futurista, pero me voy a tardar 2 años en hacerlo y queremos lanzar el producto en los siguientes 3 meses. Entonces, de alguna manera hay que entender que parte de nuestra chamba es poder comunicarnos con las otras áreas, ser empáticos. Como diseñadores de experiencia de usuario, el primer valor que siempre nos otorgamos, nos auto-otorgamos es, no es que yo soy empático con el usuario, por eso quiero conocerlo y por eso quiero saber cuáles son sus necesidades y entender qué es lo que el usuario necesita para podérselo dar a través de este producto. Pero también esa empatía tiene que ser hacia nuestros colaboradores. ¿Por qué la gente de desarrollo? ¿Cómo hago para que la gente de desarrollo entienda que estoy del mismo lado que él? Y que estoy del mismo lado que él junto con, junto con la parte de negocio. Todos vamos hacia lo mismo. Queremos que el negocio progrese, queremos que el negocio tenga mayores ganancias, pero debemos de verlo así. O sea, el diseño es uno de los ingredientes, además de otras áreas, que va a lograr eso. Quizás nosotros nos va a tocar en cierto nivel, porque somos, vamos a llamarlo así, junto con tecnología, quienes le ponen la cara a la interfaz, y quizás nuestro trabajo de esa manera vemos que tiene un gran impacto en lo que tiene el usuario, pero al final nosotros vamos porque estamos ahí porque el negocio nos está pidiendo vender más. Estamos ahí porque necesitamos hacer tangible lo que vemos en una pantalla gracias al equipo de desarrollo. Entonces tenemos que ser aliados más que simplemente diseñadores que solo piensan en diseño, ¿no? Y aquí ven, si se dan cuenta, ven el mismo diagrama en el entendido de que si juntamos estas tres áreas y colaboran, el diseñador entiende las necesidades del negocio y a quién va dirigido el producto y qué limitantes tecnológicas hay. Es decir,
uno podría decir, oye, ¿y por qué lo estás haciendo de esta forma? Y uno puede decir, pues es que el de desarrollo me dijo, no se trata de eso. No es lo que el desarrollo te dijo, es entender cómo las limitantes tecnológicas que tiene el equipo de desarrollo para poder sacar algo quizás en los siguientes 3 meses, es un input para que tú lo uses, para entender qué es lo que, a qué obstáculos tendrías que darles vuelta para poder diseñar eso, ¿no? En el entendido de que, y muchas veces, y se los juro, en casos reales, ha sucedido que me encuentro con UX designers que dicen, es que el usuario no quiere ese producto, ¿por qué se lo vendemos? Y mi respuesta, un poco viéndome como el abogado del diablo, es que no se trata si el usuario quiere o no este producto, se trata de cómo hacemos que sí lo quiera y cómo hacemos que inclusive diga, oye, wow, este producto es más sencillo de lo que yo creí, ¿no? Entonces, ahí, creo que ahí la parte fundamental es no olvidarse que el diseño es cómo haces lo mejor con una serie de limitantes, porque siempre hay limitantes, llámense tiempo, llámense dinero, llámense inclusive que a lo mejor la colaboración es la mejor, a lo mejor es un cliente al cual te recomendaron y ni modo, eso te va a hacer que tengas otra clase de oportunidades. En fin, hay una serie de limitantes reales a la hora de hacer diseño, que es ahí donde está el reto. Porque también está el otro extremo, ¿no? Que son a veces ciertos ejercicios que le puedes poner, que se les pone a los alumnos donde, órale, un hoja en blanco y qué quieren hacer, ¿no? Y creo que de manera natural aquel que tenga esa iniciativa de diseño va a empezar a preguntar, ¿queremos hacer esto? Bueno, sí, ¿para quién? ¿Para qué? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto presupuesto? Etcétera, etcétera. Esas serie de limitantes son lo que en realidad le dan ese ingrediente de reto a la hora de diseñar, ¿no? Y donde buscamos que además de ser buenos en diseño, seamos buenos entendiendo al otro porque sabemos de su chamba. Sabemos qué es lo que él hace y entendemos cómo podemos empatizar y cómo podemos volverlo un aliado. Y entonces ya no son gente de diseño queriendo escuchar a los usuarios, gente de tecnología queriendo hacer cosas en tiempos cortos y de una manera muy eficaz, y gente de venta, gente de negocio queriendo vender más o queriendo distribuir más una aplicación, sino son una serie de tres áreas que forman una sola y que además enriquecen y nos enriquecen a nosotros como diseñadores, porque seguramente la experiencia que cada uno trae desde su trinchera va a ser que esas que en algún punto pudieran ser limitantes sean también inputs que nos deben decir, claro, por supuesto, no lo hagamos con esa tecnología, ni la pienso, o sea, ya mejor me la brinco y busquemos otras alternativas alrededor de esa solución. Claro, ya nos dimos cuenta en el pasado que al usuario no le gusta que se lo vendamos de esa forma. Bueno, investiguemos más alrededor del usuario para ver cómo sería agradable que le vendiéramos ese nuevo feature o ese nuevo producto, ¿no? Entonces, un poco, esto es un poco cuando tú eres diseñador y estás inmerso con otras áreas y donde a lo mejor tu tarea es crear un producto, un flujo, una aplicación, etcétera, etcétera. Pero cuando subimos un nivel arriba, que es el caso donde yo estoy ahorita en Scotiabank, tenemos a diferentes equipos con diferentes diseñadores, donde estos diseñadores trabajan de la mano con el equipo, con cada uno de su equipo, el diseñador con el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, pero al mismo tiempo es necesario tener a estos diseñadores bien comunicados. O sea, porque si no, no seríamos un equipo de diseño y más bien seríamos diseñadores que trabajan para diferentes equipos, porque inclusive en este mismo nivel, la gente que tiene el área de producto le reporta a su vez a un líder de producto que a su vez le pide que esté comunicado con las otras áreas de producto del otro equipo. Y pasa lo mismo con tecnología, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace? Imaginen que el equipo 1 es la aplicación Android, el equipo 2 es la aplicación iOS y el equipo 3 es la aplicación web. Y imaginemos que lo que estamos haciendo aquí es Spotify, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que los tres equipos estén bien comunicados y que para el final, para el usuario, sea un decir, ¿es la misma aplicación? No son tres aplicaciones hechas por tres diferentes equipos de personas, funcionan de la misma forma, es muy natural pasarme de iOS a web o de web a Android y es muy natural la experiencia. ¿Cómo logramos tener esa alineación y donde lo que necesitamos como equipo de diseño es colaborar con otras áreas, cada uno en su equipo, pero al mismo tiempo que nosotros mismos colaboremos y estemos alineados, ¿no? Y lo que va a suceder es que tenemos que hacer este proceso mucho más sistemático, porque ahorita podríamos ser de tres equipos, pero el día de mañana podríamos ser otros dos, tres, cuatro, y esto escalarse
Sin mentirles, por ejemplo, empresas como Facebook tienen un ratio donde son más o menos 2,000 desarrolladores, pero tienen casi 900 diseñadores. Y son 900 diseñadores que, la verdad, soy honesto, no me imagino cómo es lidiar con esa masa de diseñadores, puesto que si ya de por sí con los 10 o 12 diseñadores que tengo a cargo, ya es complicado, ¿no? Pero bueno, un poco lo que hay que entender es que cuando estamos en un equipo de diseño y que cuando por un lado le pegamos a un equipo y por el otro tenemos que estar alineados nosotros como área de diseño, es lo que les decía al inicio, comunicación y confianza. Debemos de dar feedback real y este no puede tomarse personal. Debemos entender y ser lo bastante maduros para saber que cuando yo estoy señalando algo en tu diseño, no te estoy señalando a ti. Esa es la primera regla de oro. No te lo tomes personal y sé objetivo en el feedback o en la retroalimentación que des con tus compañeros, ¿no? De tal modo que si la gente me dice que quizás las decisiones que estoy tomando no son las más indicadas, no te vas a poner a discutir o a ciclarte en una discusión sin fin alrededor del ego de a ver quién sabe más, a ver quién puede imponer más, sino es una cuestión de entender, decir, vamos a revisar por qué me lo está diciendo. A lo mejor puede ser que tenga razón, a lo mejor es que yo no tengo todos los argumentos para en este momento decirle por qué estoy tomando esa decisión y por qué esa decisión es la mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la confianza y la comunicación son muy importantes. No te tomes las cosas como personales y cuando te toque dar retroalimentación, sé sobre todo muy objetivo, ¿no? Y estos son algunos de las herramientas, quizás, no sé si llamarles frameworks, pero más bien son como estos artefactos que nosotros usamos en Scotiabank y que estamos piloteando y en muchos casos estamos mejorando conforme vamos aprendiendo. Porque es un hecho que aunque pudiéramos leer múltiples artículos de qué es un design critique o una crítica de diseño, una revisión de diseño, un design review o un one-on-one, es muy probable que algo Hola, se nos escape en nuestros tía ya está productos, lista. ¿no? Es muy probable que algo se nos escape en nuestros equipos, porque al final los equipos están conformados por personas. Y entonces vas a tener perfiles desde la cuestión de su carácter hasta la cuestión de skills y soft skills, es decir, lo que saben hacer a nivel de diseño y aquellos otros talentos o conocimientos que tienen de que a lo mejor tienes al que no es el mejor en diseño, pero es el que lo sabe vender y que lo comunica muy bien. O tienes al que a lo mejor no es el que mejor comunica, pero sí es el que mejor negocia con las áreas alrededor de él, ¿no? Y a lo mejor tienes a ciertas personas que ya tienen cierto expertise en su diseño, donde a lo mejor llegan a soluciones mucho más rápido que tú. Al final, tienes que ser consciente de que tienes que analizar muy bien cómo es tu equipo y a partir de eso empezar a usar estos artefactos de una manera iterativa, es decir, las vas refinando y vas entendiendo qué sí funciona y qué no funciona. A grandes rasgos, un design critique lo que busca es retroalimentación a los diseñadores y lo que queremos es que logren mejoras en su trabajo. Es en una sesión muy clara decir, vamos a revisar esto, es decir, vamos a revisar el inicio de sesión en tu aplicación y te vamos a dar feedback alrededor de ello. Vamos a ver Design Review y vamos a ver cómo buscamos, cómo podemos llegar en consenso con el equipo. La mayoría de los Design Review, en nuestro caso, pueden funcionar más con los equipos de desarrollo y con los Product Owners. Y en ese sentido es cómo aclaramos dudas y dependencias y llegamos en consenso de que esa es la mejor solución y en la cual todos estamos convencidos que queremos construir. Y por otro lado, algo que hemos tratado de buscar en el equipo de diseño es tener sesiones uno a uno. Es decir, reuniones donde hables directamente y de forma individual con el diseñador a partir de qué necesita, qué le está frustrando, qué no lo está dejando avanzar e inclusive darle seguimiento a su carrera, en qué quiere crecer, qué sentimos que necesita reforzar o qué sentimos que necesita a lo mejor decir, ahí estás bien, ya no te claves más en esa clase de conocimientos, mejor muévete esta otra cosa para que puedas balancear tus talentos, ¿no? O por otro lado, que él mismo nos diga, ¿sabes qué? Llevo 6 meses haciendo mobile, pero a mí la neta lo que me gusta más es hacer la cuestión web, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me gusta mucho más. En fin, es un espacio donde individualmente con el diseñador puedes hablar y decir cuáles son sus necesidades y hasta dónde quieres apuntalar su carrera, ¿no? De tal forma que hemos usado estos tres artefactos un poco
para, por un lado, ser muy claros en que el feedback es la base para poder mejorar nuestro trabajo, y por el otro, que si logramos hacer que este feedback permee hacia afuera, la colaboración va a ser más intrínseca, porque también la gente de fuera no va a tener miedo de trastocar áreas de diseño y decir qué es lo que piensan, qué es lo que opinan alrededor de este diseño, o porque ellos creen que podríamos tener una mejor, un mejor diseño, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que yo he hecho en Scotiabank, he intentado hacer de alguna forma, lo estamos refinando todavía también, lo estamos intentando todavía iterar, porque entendemos que como somos personas, no necesariamente todos los perfiles responden de la misma forma si hiciéramos un template demasiado cuadrado sobre cómo es un design critique, un design review o una retroalimentación uno a uno, ¿no? Y bueno, ya llegando a la parte final de mi exposición, un poco creo que esto puede sonarles padre, pero también decir, bueno, y eso a mí un poco, pues a mí que yo todavía no tengo que ser líder de equipos de diseño, o a lo mejor apenas estoy haciendo mis pininos de diseño, mis primeros proyectos en la vida real, y entonces esto se vuelve un poco ajeno, un poco como hago que esto haga sentido y cuaje al 100%, es por eso que les dejo una serie de consejos en los cuales podemos entender cómo aplicas la colaboración o este mindset de colaborar a la hora de hacer desde tus proyectos en la escuela hasta los proyectos personales, que yo recuerdo que cuando yo era estudiante tenía muchos, o sea, a mí me dejaban tarea, pero aparte yo estaba siempre investigando, queriendo hacer otras cosas, etc, etc. O inclusive a lo mejor tener ese mindset cuando tengas tus primeras pruebas profesionales, ¿no? Donde te encargan tu primer logo, te encargan a lo mejor tu primer diseño de personaje, o donde a lo mejor te dice alguien, oye, pues ayúdame a editar mi libro, ¿no? Ayúdame a formarlo, a lo mejor es el que está haciendo los pininos y da chance de formar algún artículo en una revista, qué sé yo. La idea es un poco como estos tips y consejos alrededor de cómo podemos aplicar esto desde una perspectiva más de alguien que esté estudiando en la universidad o esté en sus primeros años, ¿no? Y bueno, la primera es investiga. Si al final alguien ya pensó parte de tu idea, lo primero que tienes que hacer es investigar qué hubo antes de ti. Es decir, si vamos a hablar de cartel o vamos a hacer un cartel, entender cuál es la historia del cartel, a un grosso modo, quizás sin clavarnos tanto, porque también los proyectos no van para eso, pero es entender cómo funciona el cartel en las generaciones anteriores, cómo funciona ahora, qué diferencia hay entre cómo se promueve, por ejemplo, un evento como a lo mejor hace 20 años sucedía, que la gente veía en las calles el póster o el cartel alrededor del evento y ahora se hace de manera digital. Sin embargo, hay una conexión directa en lo que era lo impreso a lo que es digital. ¿Cómo se hace un cartel? Vamos a hablar sobre una portada de libros, entender cómo son las portadas de libros y por qué hay diferentes estilos de portada de libro y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Es decir, de tal forma que si ya sabes que lo que a ti te llega va a ser la conexión de puntos de algo que se hizo atrás, pues ten más conciencia de lo que se hizo atrás y conecte esos puntos de manera más rápida, ¿no? Siempre entiende para quién diseñas y sus necesidades y usa la empatía. Esto es algo muy importante porque creo que es un principio básico cuando estás afuera diseñando y el cual siempre se nos olvida. Entender para quién carajos estás diseñando, ¿no? Es decir, un poco entender que no es lo mismo hacer una portada de ciencia ficción que a lo mejor una portada de novela, ¿no? Entender un poco que cuando hacemos un logotipo, pues tienes que entender cuál es el target y un poco el ejemplo que de repente en algún punto les di a mis alumnos es, pues que no queramos hacer un logo de bufete de abogados y que parezca de taller mecánico, ¿no? Porque estamos confundiendo los lenguajes y no estamos entendiendo cómo se comunica cada uno de los gremios. Es decir, seguramente la gente que está en la cuestión de mecánica, de automovilismo, tiene una serie de símbolos y un bagaje cultural visual distinto al que pudieran tener los abogados. Cuando entiendes, o más bien cuando te enfocas en entender cómo es la gente a la que le vas a diseñar y a conocerlos, y cuando hablo de usar la empatía es conocerlos, entender sus necesidades, entender por qué hacen lo que hacen y en cierto punto, si entendemos que hacen lo que hacen, podemos inclusive decir cómo hacemos para cambiar ciertos hábitos de conducta. Cuando puedas tener mayor entendimiento sobre para quién vas a diseñar, va a ser mucho más sencillo
que puedas ser mucho más claro en qué es lo que quieres hacer y no estés haciendo 25 pruebas de portada, que una se parece como, ay, ciencia ficción, se parece a Harry Potter. Híjole, este sí se parece a una novela clásica y no, pues no, como que no nos da mucho la idea de ciencia ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro, define de manera clara qué quieres comunicar en lo que diseñas. Esto es algo que es muy importante y que a mí hasta hace los primeros 4 años de mi carrera, esto me costaba mucho trabajo. Sentarme en la computadora o sentarme a bocetar con lápiz era como de, ¿y qué quiero hacer? Es que ya sé que quiero hacer un libro, ya sé que tengo, perdón, un libro, una portada de libro, ya sé que tengo 2 semanas para hacer esa portada de libro, ya sé que el libro puede ir a ciertos colores de tintas, ya me dieron el input de qué va la historia, etc. Pero ¿cómo? ¿Qué quiero hacer? Y entonces cuando puedes lograr una frase y decir, el objetivo de esta portada es comunicarle al lector, bla, 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 va a ser más sencillo que nosotros tengamos claro qué queremos comunicar. Porque vuelvo al punto que les mencionaba hace rato. No es que el objetivo del diseño no es diseñar algo, el objetivo del diseño es comunicar algo. Y si tienes claro qué quieres comunicar, va a ser más sencillo entender si lo que estás haciendo va por el buen camino o no. Es decir, si quiero hacer una portada, vuelvo al mismo ejemplo de una portada de ciencia ficción que comunique un viaje espacial, pues seguramente no voy a poner sirenas o mar, por más que pueda ser una elaboración de un discurso donde diga que estoy usando alguna serie de metáforas para decir que la inmensidad del mar es igual que el espacio. Si la gente no lo entiende, estamos fallando, ¿no? Y eso va al siguiente punto. Libérense de la presión. La mejor idea rara vez viene la primera vez. No se enamoren de esa primera idea por mucho que les guste y traten y fórcense a ejercitar ese músculo de la creatividad haciendo diferentes versiones. Es decir, nunca se conformen y nunca digan, ay, mira, me salió a la primera, esto es lo que estaba buscando. Trata de cambiar ese mindset y decir, ¿y qué tal si no es lo que estoy buscando? ¿Qué tal si puedo tener una idea mejor? ¿O qué tal si a lo mejor la siguiente idea me da pauta a tener una tercera idea que entonces sí sea todavía más brillante que la primera? Entonces, traten de liberarse de esa presión de, es que lo tengo que hacer rápido y lo saco, y porque eso es algo que nos ha vendido la mercadotecnia. No es cierto, el diseño no funciona así. El diseño funciona que es más probable que para tener buenas ideas, primero tengas que tener muchas ideas y después de ahí vas descartando y diciendo, bueno, de mis 15 ideas posibles, estas 5 son las que ya les veo más futuro. Ya 15, un escenario de 15 bocetos y es mucho más probable que tenga 5 donde diga, bueno, estos son los más fuertes y esos 5 los voy todavía a refinar más para ir a mayor profundidad, ¿no? Y por otro lado es, no te esperes al final, construye prototipos. Y un poco para entender, porque cuando nosotros hacemos UX, el prototipo es la parte donde nosotros, sin desarrollar, sin usar código, hacemos una idea muy, muy, muy cercana a lo que funcionaría el producto final, es decir, una versión de bajo costo de tu idea para poder validar si les va a funcionar. Ustedes validen. Y un poco, un ejemplo que yo les puedo dejar, lo que yo hacía muchas veces cuando en algunos cursos de diseño, por ejemplo, me dejaban diseñar un cartel. Hacer impresiones a color en plotter sí, creo que siguen siendo bastante caras para la mayoría de nosotros, o por lo menos no cualquiera puede decir, claro, me aviento 10 carteles de diseño y venga, vamos a probar, ¿no? Sin embargo, lo que yo hacía era hacer pequeñas impresiones tamaño carta blanco y negro para entender esta tipografía funciona, esta tipografía no funciona, este acomodo funciona, este acomodo no funciona. Y a lo mejor de repente ya al tenerlas, no era lo mismo tener en pantalla mis 4 o 5 propuestas, sino imprimirlas y decir, oye, sí funciona, no funciona, oye, no, ¿sabes qué? Esta composición funciona más si la ponemos con esta tipografía. De tal forma que inclusive yo les diría, vayan más allá y pregúntenle a alguien que pudiera ejemplificar el segmento al que quieren llevar su pieza de comunicación, si le, ¿qué te parece? Oye, ¿te late? ¿Sí te funciona? ¿Sí te convence? ¿Sí crees que te da la idea de esto? Quiero comunicar, bla, 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 bla. Y que nos dé feedback a través de los prototipos, ¿no? Y la otra es, siempre pide feedback. Y cuando pido feedback, cuando me refiero a pedir feedback o a pedir retroalimentación, es decir, pídeselo a tus compañeros y tú ya sabrás mediar quiénes son los compañeros que lo hacen de manera objetiva y sin tener nada personal y quiénes no. Y pide feedback y retroalimentación de tus profesores. Seguramente ellos tienen una forma
de pensar, donde culturalmente vivieron en otra época, y seguramente su brevario cultural puede ser más extenso que el tuyo. Pide retroalimentación de tus profesores, pide retroalimentación de tus compañeros, y más aún, pide feedback como usuarios, es decir, no te lo pregunto tú como, oye, ¿te late mi diseño, compañero? Sino es, oye, compañero, ¿a ti te late mucho el heavy metal y yo hice una portada de heavy metal? ¿Sí te da esta idea o no? ¿O crees que la verdad es que no está funcionando? El tener esa clase de retroalimentación en un sentido de, no lo veas como de un diseñador a otro diseñador, sino como de alguien que sí compraría esa portada, sí te llamaría la atención, sí funcionaría esta portada, sí te da la idea de lo que quiero comunicar. Eso va a hacer que tu diseño sea todavía más cercano a lo que vas a sacar en producción y que tenga menos sorpresas, como puede ser que digan, híjole, no, pues no se entiende, no, yo ni veía esa portada, no hay diferencia entre las otras portadas, o ese gris que le puso, pues la verdad es que no deja resaltarlo en la estantería, ¿no? Por poner simplemente algunos ejemplos. Y muy claro, cuando te pidan feedback, sé muy objetivo. Olvídate, y eso es un consejo que cada uno llevará de manera personal. Olvídate de si te cae bien, te cae mal. Dile las cosas de una manera que pueda entender que es una forma objetiva. Porque el diseño, tú defines lo que diseñas, pero el diseño no te define a ti. No crean que porque dicen, oh, este diseño no es el mejor, para decir, ay, es que el diseño es que me están diciendo que yo no soy bueno, me están diciendo que yo no estoy al 100. No, en realidad lo único que están diciendo es que una de las ciertas soluciones que quieres prototipar o que llevaste a producción no es la mejor, no pasa nada. Aprendamos rápido y veamos cómo lo podemos iterar. En medios digitales es todavía mucho más sencillo. ¿No funcionó el banner? ¿No funcionó la publicación en redes sociales? Cambiémosla. Ya nos dimos cuenta que no funcionó, ya lo medimos, ya nos dimos cuenta. Vamos a la que sigue, ¿no? De tal forma que nos demos cuenta que siempre estamos en constante aprendizaje y nunca vamos a estar totalmente listos. Quizás dentro de algunos años, cuando me digan ya llevamos 20 años en el oficio de diseño, seguramente habrán formado ciertos hábitos de disciplina y ciertos hábitos en su proceso creativo, donde les sea más fácil llegar a ciertas soluciones. Sin embargo, mientras eso sucede, quiten su ego, den feedback, búsquenlo y sobre todo no se enganchen con pensar que cuando critican su diseño los están criticando a ustedes, porque no es así. El diseño solo es una pequeña parte de lo que son ustedes, una pequeña muestra de su trabajo. Y listo, pues hasta aquí, para ya no estarlos aburriendo, pasemos a las dudas. No sé si alguien tenga alguna duda. Primero. Muchas gracias, Ulises. Pues sí, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta específica o comentario incluso sobre si hay alguna terminología que desconozcan? También se Sí, vale. buenísimo. Sí, de acuerdo. Yo tengo una pregunta. Bueno, dos, de hecho. Adelante. Por ejemplo, o sea, ahorita tú que estás, pues, ¿cómo se le diga? Tú eres el líder o tú eres el jefe de un grupo de diseñadores. Exactamente. Si de repente te llegan muchas ideas que funcionan para lo que estás buscando, ¿cómo dices como, no, esta es la que va a funcionar y esta es la por la que vamos, o simplemente las propones las dos? Creo, debe de haber bueno, si quieres, dime la otra duda y trato de contestarlas. Y la otra es cómo no te aferras a una idea, porque normalmente, bueno, a mí me pasa mucho que digo como, o sea, sí hago diferentes bosquejos y todo eso, pero de repente es como de, ya desarrollas una idea porque dices como, sí, es la que funciona más. Y después como que te la destruyen. Bueno, no te la destruyen, pero te dan un feedback fuerte. Y es como, pero mi diseño. Sí. Y es algo que trabajaste y pues obviamente entiendo que no es que me duela a mí de que me lo estén diciendo personalmente, pero es algo en lo que has trabajado. Sí, de acuerdo. Yo creo que, por un lado, es un hecho que bien te puedes enfrentar al dilema donde, como tú dices, tienes varias propuestas que funcionen. Regularmente, en mi experiencia, nunca son más de tres. Y un poco
lo que les decía de que tengas muy claro qué es lo que quieres comunicar o cuál es el objetivo de lo que estás diseñando. Eso, imagínate que es como si lo tuvieras en una frase y lo pegas a lo mejor en la pared atrás en tu computadora, a lo mejor lo traes como un recordatorio en tu celular, de tal forma que cada vez que tengas dudas sobre cuál es la mejor propuesta, vuelvas a releer esa frase y decir, a ver, tal vez me estoy olvidando de qué es para lo que estoy diseñando, porque es muy sencillo que a lo mejor por cuestiones visuales, porque a lo mejor algo te recordó y dices, híjole, sí siento como tal aplicación, porque digo, nos pasa, como tal aplicación que lo hace de la misma forma, y sí, y es genial, y los usuarios siempre están bien contentos, y después tienes que regresar y decir, bueno, a ver, ¿qué es el objetivo de lo que quiero, comunicar o de lo que quiero lograr con este diseño? Y eso paulatinamente va a hacer que se decanten ciertas propuestas que de alguna manera a nivel emocional las tienes súper conectadas y te crean como oye, es que están bien chidas porque me gustan, pero cuando dices, sí, pero esto va para tal, y dices, híjole, no es cierto, pues está bien padre, pero no funciona para ese tal. O, oye, está súper padre, pero no va a salir en el tiempo que la estamos buscando, porque también parte de entender las limitantes del diseño es, oye, esta nos lleva 2 semanas porque hay que hacer una ilustración a mano que nos va a quedar de lujo, híjole, pero tenemos 4 días para entregar el diseño que podemos hacer para balancear, ¿no? Entonces, sí puede ser que tengas dilemas y lo que regularmente hacemos ahí es esto que les decía del prototipado. Probamos las propuestas antes de llevarlas a producción real. Es decir, antes de que te lleguen a ti alguna actualización de una aplicación, seguramente internamente se validaron si sus 5 propuestas, que a lo mejor vamos a ponerlo en un hipotético, estas 5 propuestas se validaron para entender cuál fue la que mejor funcionó y por qué, ¿no? Es decir, por un lado podrías decir, esta es la que a mí me gusta más, o están padrísimas. ¿Cuál de todas tus propuestas se lee mejor? ¿A cuál al usuario, que era un poco la prueba que siempre en mi caso, cuando diseñábamos carteles, ya ponen los carteles y en 5 segundos les tiene que quedar clara la información. Si no les quedó clara, no está funcionando. Porque es lo que se va a tardar la gente en pasar y leer el evento, etc. Entonces, cuando empiezas a tener ciertas herramientas para poder validar con lo que pasaría en el mundo real, también eso te da una apertura para decir, pues me gusta mucho esta propuesta, pero no va a ser legible, porque es obvio que no parece portada de libro, porque es obvio que es un logotipo de taller mecánico, cuando lo que queremos hacer es un logotipo para un bufete de abogados. Y por mucho que te guste, tienes que desprenderte. Y por otro lado, te entiendo muy bien cuando dices, ¿qué pasa cuando esto que hice ya es un trabajo? Por eso, lo que yo les comentaba es, trabajen rápido y de manera en bajo costo. Y cuando me refiero a bajo costo, no me refiero solamente a que ahorren dinero o no les cueste tanto dinero, sino que también ustedes mismos, creativamente, si quieres verlo así, no le metas tanta chamba, algo que ni siquiera sabes si va a ser tu verdadera propuesta. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que hagan cosas a medias, sino en el entendido de qué tengo que hacer para tener el menor esfuerzo y lograr algo muy cercano a mi propuesta y entender si me va a funcionar o no. Entiendo un poco lo que dices. Eso nos sucede mucho cuando, por ejemplo, no hacemos feedback en épocas o en etapas tempranas del diseño y las hacemos ya cuando el diseño está muy avanzado. Y es muy probable que el diseñador diga, oye, no manches, estuve 3 semanas en este proyecto y ahora me dicen que lo que estábamos haciendo no era hacia el lugar correcto y te lo vuelvo. Y no sucede por una cuestión de que nada más si la propuesta funciona o no, porque a lo mejor no eran claras las metas del negocio, porque a lo mejor tecnología no tenía clara qué tipo de tecnología, ahora que lo tienes se da cuenta que tenemos que quitar ciertas o cuáles cosas. Y eso lo único que te puedo aconsejar es, trata de pensar en el diseño no como una extensión de ti mismo, sino como un producto de un ejercicio intelectual que estás haciendo. Y cuando valides tus propuestas, que éstas sean en el menor costo, en el sentido de no tengo que meterle 3 horas, mejor le meto 15 minutos y me doy una idea si funciona o no. Y esto va a hacer que te deslindes de esta idea de, híjole, le metí trabajo. Yo te diría, sí, pero justamente para poder tener una idea súper buena, hay que echar a perder, fracasar o probar o tener al menos en nuestra cabeza 99 ideas. Entonces,
es muy probable que tengamos que empezar a cambiar este mindset y que tú mismo empieces a deslindarte del diseño como una extensión de tu persona. Es un reflejo de lo que tú haces, pero el diseño solo es un producto de un ejercicio intelectual que estás haciendo. Es básicamente como reducirlo un poco más a qué pasaría, como estas opciones de qué pasaría si lo hago así, no funciona, ok, pues ya no me requirió trabajo porque no lo hice, solo lo pensé o por medio de un prototipo lo hice de una forma más rápida, barata, y no me tardé 2 días en hacer a lo mejor la propuesta y que me dijeran que no funciona, hacerla antes, validar y que me digan, no, no va por ahí, oye, sí va por ahí, síguele dando y en 2 días más volvemos a revisar, ¿no? Entonces, cuando no lo hacemos esas validaciones de forma temprana, es muy sencillo que tengas esa frustración y sobre todo porque pues al final el trabajo pues es el trabajo, ¿no? Pero dejemos de ver al diseño como una extensión de nosotros mismos y más como el resultado de un ejercicio intelectual. Okay. No sé si eso... Si No, eso sí, no, muchísimas gracias, ¿no? va, Sí, perfecto. gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, pueden levantar su manita, pueden Yo escribirla tengo aquí en una el chat. pregunta. No sé si se escucha bien. Sí. Sí, ¿Quién sí, se oye eres? bien. Yo Sí, soy, ya me activé la cámara. Hola. ok. Una pregunta iba un poco relacionada con lo que está pasando. Supongo que tenían como un lugar a donde iban y ahí se juntaban el equipo y trabajaban, ¿no? Y siempre es como un trabajo que interviene el factor humano, ¿no? Uh-huh. Ahora con esto, supongo que siguen trabajando, pero en línea, ya que hay como muchas herramientas Sí, para trabajar. Entonces, la exacto. De pregunta hecho, va, ajá. Dale, dale, dale. es, antes era en sitio, ahora es online. Obviamente esto va a cambiar. No sé cuál es el ideal. Si algunas partes son muy específicas, trabajar en persona y que no se puede traspasar a online. ¿Y qué partes del trabajo de la metodología que ocupan todos sí se puede hacer online y ya no es necesario ir? O sea, un híbrido, si el mejor resultado para trabajar es un híbrido entre en línea y ir al lugar a trabajar, o cuál sería como el ideal, donde sacarle más proyecto a la relación del equipo. Aquí, Raúl, te voy a contestar como regularmente contestan los UXers. Pues depende, ¿no? Depende. Esa es Pero la no. respuesta del Sí, UXer. exacto. Depende. Pero no, en realidad yo creo que depende mucho de la madurez de tu equipo. Obviamente, la circunstancia actual nos obliga pues a sacar lo mejor que tenemos con las mejoras tecnológicas que sí tengamos. Yo te diría que un poco lo que sucede, o lo que a mí me sucede, es que yo sí extraño el contacto físico con mi equipo en el sentido de que lo saludaba, de que en la mañana hacíamos el cafecito y cómo vas, en qué andas, y donde a lo mejor lo que hay que buscar es cómo trasladamos ciertos momentos de socialización a un nivel virtual. Definitivamente hay algunas que puedes pasarlas de manera digital y no pasa nada, pero en su gran mayoría el factor humano recae mucho desde tener reglas claras, como en el sentido, por ejemplo, ahora que estamos laborando es, después de las 6 nadie mande cosas en el WhatsApp que sean de trabajo, o sea, lo vemos mañana, y nadie está molestando antes de las 9 de la mañana, ¿no? Un poco ese rollo. Otras reglas que hemos puesto es, por ejemplo, pues si vamos a tener una videoconferencia, pues todos pongan su cámara, ¿no? Porque es bien feo ver avatares donde pues no sabes a quién le estás hablando. Y en el entendido de que vas a entender que a lo mejor el cuate no está en la mejor condición, no todos tienen el chance de tener un espacio adecuado para poder trabajar. Habrá quien trabaje desde a lo mejor su recámara, se hace ahí medio, se improvisa un escritorio y trata de trabajar. Eso es real y creo que es algo que que no nos debería de espantar, ¿no? Lo que sí debería de haber es un entendimiento de la madurez de tu equipo y por otro lado, esto mismo que te digo aplica para esto, feedback, o sea, qué sí funciona, qué no funciona. O sea, yo te podría decir que a lo mejor a mí me funciona que la gente no mande mensajes después de las 6 y esto los tiene genial. Pero ha habido casos donde los señores me dicen, oye, ¿por qué no armamos un día viernes, como lo hacíamos en la oficina que nos íbamos a comer? Nos conectamos para comer todos y echamos y hablamos de cosas que no sean de trabajo. ¿Cómo te va? Que si no sé qué, que si ya te enteraste de esto, tú qué has leído, cómo te va con la familia, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar cómo adaptas ese tipo de dinámicas sociales a la parte digital. Sin duda, y al menos desde mi perspectiva, difícilmente vamos a poder igualar eso a estar, o sea, decir, tener una fiesta en Zoom, pues está padre,
pero difícilmente no es igual a tener una fiesta con amigos en físico, en una misma habitación, donde todos estén, ¿cómo estás? Y saludando, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Creo que en muchos sentidos no te diría que es óptimo, pero sí tienes una gran diferencia en que cuando tienes, por ejemplo, un one-on-one con persona, puedes leer mejor si lo que le estás diciendo lo está agarrando de sorpresa, le está funcionando, si lo que a lo mejor te está diciendo no le está haciendo ningún sentido, no te está haciendo caso. Tener esa lectura del rostro o esa cuestión de entender su lenguaje no verbal, que a lo mejor en lo digital se pierde mucho, es complicado, ¿no? Tratamos de adaptar lo mejor que se pueda nuestra metodología a ambientes digitales, sin embargo, aún así, en algunos casos requiere un poco más de esfuerzo o requiere inclusive el hecho de hacerlo más largo, hacerlo más veces, más seguido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría, no hay como una respuesta clara a mi forma de ver. Una cuestión híbrida es un hecho que nos ha dejado ver que sí podemos tener muchas cosas en digital y que a lo mejor por mindset no las cambiábamos y las seguíamos haciendo igual, pero hay otras que definitivamente su valor agregado en estar en una discusión, en un workshop, en una fase de definición con gente en la misma sala es muy distinto que a lo mejor tengas esa misma sesión de 3 horas o 2 horas con gentes en cada uno desde su computadora, y creo que eso es difícilmente equiparable, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Creo que sí hay cosas que se pueden hacer, pero hay otras que no. ¿Un ideal sería 80% presencial, 20% en línea? Yo inclusive lo vería hasta a lo mejor un 70-30, 60-40. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos como equipo de diseño, pero cada uno de los diseñadores está con sus equipos. Y a lo mejor, desde esa perspectiva, yo los necesito en las sesiones 3 veces a la semana. Y a lo mejor son las sesiones que yo buscaría tener las físicas, ¿no? Pero a lo mejor ellos tienen otra serie de sesiones con sus equipos donde también buscan tener su parte física con ese equipo, ¿no? Entonces yo te diría, quizás un 70-30, un 80-20 podría funcionar, pero va a depender inclusive de las herramientas que tengas para trabajar y de la madurez del equipo. O sea, yo estuve trabajando en proyectos home office 100%, donde nos veíamos una vez a la semana y las cosas salían. He estado trabajando físicamente todos los días yendo a la oficina y las cosas parece que son más lentas. Entonces, no depende tanto depende mucho más de un factor tecnológico y un factor de madurez del equipo, de que, pues, el que se va a su casa no siente que son vacaciones simuladas de trabajo, sino que realmente, si no, pues mejor le saco más provecho al estar en la casa porque no me tengo que trasladar el tráfico, etcétera, etcétera, y que funciona. Es un hecho, yo creo que vamos a replantear el hecho de estar 100% en una oficina y que a lo mejor sí tengas esos espacios, como tú dices, un 80-20, donde puedas estar en otras dinámicas, ¿no? Más digitales. Gracias. ¿No? ¿De qué? Por acá, Kevin había levantado su mano. Kevin Alexis, no sé si... ¿Qué tal? Un placer. Hola, hola, ¿qué tal? Tengo una duda. Se me vino este rumor en cuestión de mi hermano es patrocinador ahí en una empresa en Nextbeer y me comentaba de los diseñadores. Me comentaba que, bueno, y tú como sí eres director creativo, ¿verdad? Pues sí, más o menos. Sí, líder de diseño. Pues. Líder, ok, perdón, es que ya no escuché, entré tarde, una disculpa. ¿Qué pasa cuando la mayoría de los diseñadores toman los mock-ups, pero ya lo hacen diseño de ellos? ¿Se puede decir que es incorrecto? ¿Te estás refiriendo a cuando toman las piezas de diseño y las usan para mostrarlas en su portafolio? Como para decir, yo trabajé en tal empresa. Ajá, exacto. Mira, es un hecho que en muchos casos, y eso va a depender mucho de la empresa, te van a pedir que firmes ¿cómo le llaman? ¿De confidencialidad? Exacto, un acuerdo de confidencialidad para que no puedas exponer mucho de tu trabajo. Creo que funciona más en Estados Unidos que aquí. Inclusive cuando te quieren contar una idea te hacen firmar un convenio de confidencialidad para que no vayas a divulgar esa idea.
Aquí en México no me he encontrado, y sobre todo porque debes de especificar que cuando lo muestras en tu portafolio es con fines informativos. Y en muchos sentidos, si bien, y lo que yo he visto que muchos diseñadores hemos hecho o que han hecho, es el hecho de, pues a lo mejor no muestres la marca, cámbiale el header donde aparece el logo y pones otro logo, o te inventas tu empresa, y eso no hace que entres como en este riesgo de que la empresa te diga, oye, pero es mi diseño. Eso sí, es un hecho que tú tienes la autoría del diseño, pero no tienes los derechos para explotarlos económicamente, ¿no? Entonces es un hecho que tú puedes mostrarlos y puedes hacer este disclaimer de con fines informativos, un poco como cuando ponen esto es con fines informativos, las marcas son dueñas de sus logotipos, etc, etc, etc. Y eso se puede hacer. Tienes que ser muy, muy claro y entender mucho si la empresa donde tú estás trabajando te va a pedir eso y entender qué implica. O sea, a lo mejor implica que no puedes decir que trabajaste con esa empresa ciertas cosas, pero eso podría ser que a lo mejor tú utilices eso sin quitando logotipos y no pasa nada. En mi experiencia, son muy raras las empresas que lo han hecho y entienden que tú vas a mostrar tu trabajo más como una cuestión informativa de yo lo hice a decir yo soy el dueño de esa marca, porque probablemente pues, si es, no sé, una aplicación para Coca-Cola, no creo que la gente te crea que tú eres dueño de la aplicación de Coca-Cola, sino que solo participaste en la parte de diseñar la aplicación y que por lo tanto lo que estás mostrando es con fines para informar sobre tus habilidades técnicas, ¿no? O tus habilidades para diseñar, más que decir, a mí yo soy el dueño de la aplicación Coca-Cola y págame porque estás usando el logo. Ok, perfecto. Okay, vale. Muchas gracias, te agradezco. ¿No de qué? Buen día. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo tengo me gustaría hacerte un comentario, Ulises. Dime. Bueno, más bien pedir si nos pudieras ahondar sobre de algo. Mencionaste un par de veces en tu charla acerca de los soft skills. Sí. ¿Nos podrías ahondar un poquitito más sobre de ese tema? Por Mira, favor. un poco, digamos que entendiendo la diferencia entre hard skills y soft skills, como hard skills, o al menos como yo lo he venido definiendo, es una cuestión de conocimientos técnicos, o sea, es decir, que sepas usar Sketch, Adobe, Illustrator. Los soft skills tienen que ver más como con estos conocimientos que tienes que desarrollar y que no necesariamente tienen que ver con la parte técnica, que es un poco como hablar en público, el hecho de tener empatía y poder ser influencer, y no influencer como los de YouTube, sino un influencer, decir, puedo hacer o convencer a la gente para llegar a ciertos objetivos, ¿no? En el sentido de, y no le caigo muy bien al de desarrollo, no importa, déjame ver cómo puedo anclar con él, cómo puedo enganchar con él para que vea que no soy mala persona y que me puede hacer caso y que podemos hacer un súper trabajo juntos, ¿no? Por otro lado, también hay una serie de soft skills, al menos los que a mí me han tocado, en el sentido de ser un poco más estratégico, en el entendido de esto que les decía, de no solo ver la pieza de manera individual de lo que estás diseñando, sino cómo esas piezas se conectan con otras tantas, ¿no? Y eso hace que tu forma de pensar o los soft skills que tengan tienen un diferente valor. Es decir, a veces no te van a contratar porque seas el diseñador más fregón en Sketch, sino porque eres aquel que conecta los puntos y que hace ver, claro, si lo hacemos así y así y así, y hablamos con fulanito, lo negociamos, vamos a lograr el acuerdo para poder llegar a ese diseño. De tal forma que habrá perfiles que sin lugar a dudas tengan hard skills muy buenos, es decir, el cuate que tú lo haces en 2 horas, pero ese cuate lo hace en 5 minutos, en After Effects, en Illustrator, etcétera, etcétera. Pero por otro lado habrá una serie de soft skills estratégicos, es decir, que lo sabe comunicar, que lo sabe vender, que es el cuate que se va a parar con los directores para decirles cuál es la iniciativa de diseño que necesitamos empujar, que va a poder conectar con otras áreas alrededor de números, alrededor de métricas, medidas, y que va a poder entender cómo digamos, su talento no es
ejecutar como tal el diseño, sino más bien su talento es el hecho de poder usar estrategias para que el diseño se lleve a cabo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera los diseñadores que quieran ir, sobre todo porque en la industria es un hecho que vamos a empezar a evolucionar más y puestos directivos, que son muy pocos ahora mismo, pero seguramente en 10 años va a haber más, donde las empresas se aperturen más a ese diseño, van a requerir ciertos roles de diseño donde no se te está buscando tanto por diseñar o ejecutar el diseño, sino por tener herramientas y recursos intelectuales que hagan que ese diseño sea posible llevarse a cabo, ¿no? De tal modo que lo vendas, el que, te digo, el que vende el speech elevator, el que es muy bueno para convencer, el que es muy bueno para negociar, el que a lo mejor es aquel que es muy bueno para entender a nivel macro cómo es todo el proyecto y es muy sencillo señalar y decir, tú ayúdame a esto, oye, yo estoy viendo que si no lo hacemos de esta forma, no nos vamos a alinear, etcétera, etcétera. Y creo que eso de alguna manera todos deberíamos demostrar, de poderlo desarrollar más, en el entendido, como lo dije en mi lámina, para mí eso es real. 50% de la chamba de diseñador es hacer su diseño o hacer diseño y el otro 50% es venderlo, comunicarlo, potenciarlo para que las otras áreas digan, claro, por supuesto que te vamos a ayudar a hacer esto. A Perfecto. grandes rasgos, lo que puedo decir. Muchas gracias, Ulises. No, ¿de qué? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, tenga algún comentario. Lo que les una decía. pregunta. ¿Sí, quién es? Cristian. Ya. Cristian. Ajá. Adelante. Sí, una pregunta nada más. Bueno, más bien son dos. Una, ¿qué metodología estás usando como método de trabajo, al menos en equipo? Y otra, ¿cómo llevan normalmente las planeaciones en cuanto a N cantidad de tiempo para hacer prototipos, N cantidad de tiempo para mandar a los developers toda la información y de ahí la retro con el usuario, bueno, con el cliente? ¿Qué es lo que se lleva en ese proceso? Mira, por un lado, digamos que a nivel compañía, o al menos la parte digital donde yo estoy trabajando, el core de la metodología es Scrum. Es decir, cada proyecto es un equipo de trabajo por desarrolladores, product owners, líderes técnicos y en cada uno de ellos hay un UX designer y UX researchers. Y por un lado, digamos que ese es como el framework que usamos para construir los productos, aunque internamente a nivel diseño usamos Design Thinking y un poco lo que estamos buscando es salirnos un poco de la agilidad o de la parte de Scrum de Agile y más bien fungir como desde diseño, como poder tener más experimentación y más desarrollo de prototipos para que una vez que esas ideas estén validadas, entonces sí pasen a construirse. Es un poco complicado y ha llevado muchos debates y muchos artículos y libros que si googleas Scrum con UX o Agile con Design Thinking, nos ha llevado a una serie de debates porque lo que es un hecho es que Scrum o Agile es muy bueno para construir, pero cuando ya tienes definidas las cosas que vas a construir, es decir, cuando ya no estás viendo si jala o no jala, si funciona o no funciona. Y por el otro lado, Design Thinking no se mueve en esta idea de sprints necesariamente o donde en 2 meses, en un mes vamos a tener algo al mercado, sino su poder radica en poder validar ideas y que justamente no pase lo que me el proyecto adecuado, ¿no? O la solución adecuada. En ese sentido, inclusive te diría que el Design Thinking funciona todavía hasta para entender si el problema que vamos a abordar es el adecuado o más bien ya estamos asumiendo cierto sesgo, ¿no? Es decir, es un poco como decir, es que necesitamos que los usuarios, por ponerlo de manera genérica, muevan más dinero entre sus cuentas y dices, eso ya me suena un poco como a la solución más bien de fondo, ¿qué es lo que queremos hacer? No, pues queremos tener mayor migración de transacciones y no necesariamente es que solo muevan su dinero a cuentas. De tal forma que el Design Thinking te funciona un poco como para
tener claridad en qué es lo que queremos resolver de los usuarios a partir del framework y validar estas ideas para que entonces una vez que las valides ya las puedas construir, ¿no? Entonces tenemos como estos universos poco como en paralelo y una vez que ya lo tienes validado, lo construyes alrededor de Agile, ¿no? Que es sprints, donde tienes equipos colaborativos interdisciplinarios, etcétera, etcétera. No sé si con esto más o menos Sí, no, es que el detalle, bueno, por lo que he visto es más que, o sea, sí te creo lo de los análisis que han dicho de que lo de Agile, el Scrum, siempre va a haber un debate. Y el detalle está que, pues al final de cuentas, es lo que se debe de adecuarse a cada una de las empresas. Si hay empresas de que usan solo Scrum, si hay empresas que usan Scrum con Agile, con métricas, también creo que puede conllevar a un bien, pero creo que al final de cuentas el chiste es ver cómo trabajar en equipo bajo procesos para así cumplir con tiempos y con metas. Exacto, y lo más importante es que el peor error que puedes hacer, y lo hablo desde el Design Thinking, desde Agile, desde Scrum, y con sus diferentes variables y divergencias, y en metodologías podríamos hablar de muchos nombres, el peor error que puedes cometer es usarlo by the book, es decir, que el libro dice esto, el libro dice esto, y es más bien entender el framework y ver cómo lo adaptas a tu compañía, a tu empresa, a tu negocio, a tu startup. Es decir, y es un poco la disyuntiva que nosotros tenemos ahorita, ¿no? Scrum es genial cuando son equipos pequeños, pero cuando lo quieres escalar, pues se han creado otra serie de frameworks que también de repente dices, híjole, si no tienes claro el objetivo, es muy fácil que te pierdas en esta cuestión del proceso donde te olvides de entregarle valor al usuario y más bien empieces en cuál es la pieza que voy a construir, cuál es la que sigue, cuál es la que sigue, sin entender si esa pieza le da o no valor al usuario. Lo que hay que hacer es entender cuál es la dinámica de tu empresa y entender cuál sería la mejor forma para poder aplicar el framework y no casarte a lo que solo diga el libro, porque es un hecho que habrá que, para llevarlo a cabo de la mejor manera, habrá que transgredir ciertas cosas omitirlas, ciertas cosas adaptarlas o ciertas cosas hacerlas más grandes o más pequeñas, ¿no? Un poco ese sería mi consejo. Un poco para entrar en contexto por este tema. Ahorita de lo que se estaba hablando son metodologías de trabajo, Sí. que, bueno, igual nos da muchísimo de tema de conversación. Yo creo que nos daría tela para otra charla completa, Totalmente. para pues, poder plantear cuáles son, cómo se utilizan. Sí. A lo mejor que los chicos que están ahorita apenas estudiando las vayan conociendo y también pues estén en el contexto de qué es lo que les pueden solicitar cuando entren a una empresa, que sepan que hay de distintos Exacto. tipos. No, de hecho, de cada una de las metodologías hay un libro, cuando menos, y no es que más, ¿no? O sea, sí. hay libros y libros de cada una de ellas, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, eso era más o menos de lo que venía este último comentario. Sí, de hecho, si me permites, Adriana, adelante, me gustaría adelante. recomendar un libro para esta duda específica. Claro, con gusto. Que se llama Lean versus Agile versus Design Thinking. Es un librito de 50 páginas, cuando mucho. Azulito, ¿no? Exacto, de Jeff Goddard, no sé cómo se diga bien su apellido. Es el creador de Lean UX. Y son 50 paginitas que te lo avientas literal en un par de horas, menos, una horita, y te da una idea muy clara de al menos qué es lo que no deberías de hacer en cada una de las metodologías, ¿no? Si bien no es una cuestión de que, no es un libro para ahondar en las metodologías, pero sí te da una idea de por qué quizás más que encontrar la metodología perfecta, es encontrar el objetivo de lo que quieres lograr y usar las metodologías o los frameworks para lograr ese objetivo. Y por medio de un comparativo, ¿no? Exactamente. Te lo presenta. Sí. Pues no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Aprovechen estos espacios que nos ofrecen exclusivamente a la comunidad. También quisiera hacer como este comentario en específico sobre la comunidad. Lo platicábamos al inicio de la charla. Claudia
invita a Ulises. Sin embargo, yo conozco a Ulises por medio de la comunidad de la experiencia de usuario. Y pues creo que como estudiantes que ustedes ahorita forman parte de una comunidad estudiantil, es importante también que conforme se vayan integrando pues a diferentes perfiles laborales, no necesariamente que se dediquen a la parte digital o a la parte de experiencia de usuario, pero que sí identifiquen a su comunidad, a Exacto, su gremio. exacto. Es importante porque nosotros que estamos ya en comunidades desde hace mucho tiempo, siempre es como, tengo esta duda, alguien que me pueda ayudar, que sepa sobre Justo. de esto, y entonces ahí sale quien levanta la manita. Exacto, sí, ¿quién puede sacarte esas dudas y que al final pues no lo sabes todo y siempre, siempre te vas a encontrar a alguien que a lo mejor te puede ayudar o sabe más que tú y te saca de esas dudas, ¿no? Y que no tienes que esperar a, híjole, hasta que encuentre a alguien que sepa, te metes usas los medios tecnológicos de las comunidades y lo preguntas y listo, ¿no? Nos preguntan, Ulises, si existe algún Sí. grupo en Slack, Discord, Facebook. Bueno, pertenecemos a diferentes comunidades. Está, por ejemplo, yo formo parte de UX Nights, Ujú. que lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Estamos también en UX México, que es Así una es. comunidad que es más sobre compartir contenido, sobre dar talleres, mentorías. Exacto. Sí, sí, sí. Existen otras tantas comunidades, por ejemplo, para la comunidad femenina existe Más Mujeres en UX, Exactamente. existen más Hay orientadas algo, así, sí. sí, yo tengo algunas comunidades en Slack. El único inconveniente, no para todos, pero a lo mejor ahí puede fungir como impedimento, pero hay una herramienta para prototipado que se llama UXPin y han hecho un Slack que se llama Product Drive, como tribus de producto, ¿no? Product Drive. Y el único problema es que pues todo es en inglés. Por ahí hay un chico de Colombia que se llama Johan y él hizo, también lo buscan en Slack, se llama UX Latam y es un Slack donde lo que buscó fue conectar a todos los UXers de Latinoamérica, un proyecto bastante Sí, ambicioso. creo que yo estoy en ese también. Seguramente, porque Sí. hace algunos meses nos mandó invitación a todos los que conocía y veía ahí en el LinkedIn, en Facebook. También, además, hay comunidades, por ejemplo, hasta donde yo sé, hay comunidades en Colombia, Perú, que son contenido en español sobre, por ejemplo, Figma, ya no ahondando directamente en el UX, pero sí en las herramientas Ujú. que están usando. Y pues nada, o sea, creo que UX Night lo que tiene es que cada mes, ¿no, Adriana? O casi Sí, cada ahorita estamos mes. en pausa precisamente por toda Ajá. esta situación, pero sí es cada Exacto, pero mes. tenían conferencias y un poco lo que está haciendo UX México, que tenía como cursos, workshops o talleres como de, pues oye, yo quiero aprender más sobre, no sé, research, sobre design systems, sobre arquitectura de información. Ahora creo que van a empezar a hacer webinars o cursos online, ¿no? Entonces igual para que ahí les vayan echando Sí, un ojo. Pero porque, perdón, no, dentro de la comunidad hay como subcomunidades, entonces exacto, están los de research, y están los de writing, exacto. y están los de Y diseño. seguramente entrando en una te vas a dar cuenta de las otras o vas a encontrar links hacia las otras. Entonces eso no les diría que no tenemos como las favoritas, tenemos las que más bien más movimiento han hecho. UX Night y UX México creo que a nivel México son las que más han estado moviéndose. Pero nada, o sea, creo que más bien en Facebook pongan UX y van a encontrar seguramente estas y otras más comunidades alrededor de esto, ¿no? Así es. Perdón, creo que le había comentado a alguien en particular. Me queda una pregunta pendiente, que ¿Sí? sería de Midori. ¿Qué tanto recomiendas buscar inspiración en Internet iniciando así un proyecto? ¿Y dónde nos recomiendas buscar inspiración en el caso de que sí lo recomiendes? Siempre voy a recomendar que busquen inspiración. Es como decirle a un cineasta que no vea cine o decirle a un escritor que no lea libros. O sea, la inspiración, el estar siempre teniendo el ojo fresco es una herramienta genuina como para poder tener
un brevario visual en tu mente, y con las herramientas digitales, pues inclusive hasta puedes ponerles orden con bookmarks, con favoritear, con guardar en Pinterest, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creo que de entrada totalmente recomendable. Lo que es un hecho y un poco lo que no hay que olvidar es que en esta sensación de querer buscar inspiración, cuando se trata de buscar inspiración, un punto fresco, salir de la caja, pensar algo distinto, está perfecto, pero cuando busquemos cosas que realmente se lleven a cabo, ahí es donde creo que deberíamos de tener cuidado, ¿no? En el punto de que, por ejemplo, creo que las comunidades, y si hablamos de inspiración, vamos a hablar más de cosas UI que de UX. Por ejemplo, Dribbble, con Dribbble.com es como la comunidad, o Behance es como las comunidades donde hay mucho diseñador UI, bueno, UX, pero que hacen UI y que muestran sus proyectos, etcétera, etcétera. Pero también hay muchos que son más como lo que hablaban, lo que en algún punto era el debate de, pues estamos haciendo un A-Candy nada más como pues porque se ve bonito y no porque realmente usted se pueda llevar a producción, ¿no? Y hay que entender esa diferencia cuando buscas inspiración o cuando realmente buscas patrones de comportamiento o como decir cuáles son las mejores prácticas para hacerlo, y quizás los mismos sitios donde buscas esa inspiración no necesariamente son esos sitios, ¿no? Por ejemplo, para buscar inspiración, aplicaciones web, etc., está Dribbble, en general, solo pongan lo que quieran buscar, básicamente le pueden poner login de app, landing page, forma de pago, lo que ustedes quieran, y van a encontrar ahí diferentes recursos, imágenes, videos, animaciones, etcétera, etcétera. En Instagram hay muchas. También lo que es un hecho es que hay dos sitios que yo visito, sobre todo cuando los diseñadores son relativamente nuevos en cuestiones mobile. Mobile Patterns y UI Patterns son como estas páginas. Déjenme, para no Sí, errarle en la dirección, porque... sí, son. Sí, te presentan una especie como de catálogo. Exactamente, que es más una cuestión de cómo literal, aplicaciones que ya están en productivo hacen eso, ¿no? En el entendido de cómo hacen el login, cómo te muestran un wizard antes de que empieces para decirte cuál es la mejor, la mejor forma de mostrar un wizard, cómo hacen un registro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es UI Patterns, no, perdón, yo la regué, era Mobile Patterns. Sí, sí, que es un caso de, tú puedes buscar logins y te sale el login de Facebook, el login de Spotify, el login de infinidad de apps, ¿no? Entonces, es un poco como para eso. Y medium.com es otro de los sitios que deben de visitar si les gusta leer sobre artículos. uxcollective.com o .cc creo que es. En Medium pueden Que es el encontrar. del osito, ¿no? Exactamente, lo cito. Y hay otra, ese lo sigo mucho. Y hay un sitio que es muy bueno porque te suscribes al newsletter y cada semana te manda 6, 7 artículos alrededor de diseño y de UX y UI. Se llama adesigners.com, ¿no? Adesigners, sí. Sí, adesigner.com. Y lo que hace es una lista de artículos, pero te los puede mandar cada semana a tu mail. Y les aseguro que si leen ese newsletter, son los de manera casi global, podría decir, son los artículos que hacen debate, que hablan de cosas, que dicen desde Spotify cambió su diseño hasta cuáles son las mejores prácticas que Instagram hizo para poder convertir a más usuarios, cuáles son herramientas, ¿no? El checklist de UI para que no te falte nada cuando estés construyendo tu producto, etc. Una serie de recursos. Yo diría que son las que más o menos yo visito y que te mantienen conectado a lo que sucede día a día. Sí, la cantidad de recursos son
No, bueno, son... incontables. Sí. Si ahorita empezamos con guerra de recursos, pues, y yo me sé este, yo me sé aquel, y yo, Sí, yo recibo sí, yo también, desde hace 10 años. Pero pues más bien creo que también cada quien nos vamos como haciendo de nuestro propio acervo y vamos teniendo como sí. nuestras fuentes, casi como de confianza de nuestra Lo consulta. que sí recomendaría es que tengas una herramienta para guardar bookmarks, tipo Pocket o inclusive tus bookmarks en tu navegador, de tal modo que si ves un artículo, que sucede mucho que dices, híjole, está bien bueno, pero no lo voy a leer ahorita, guárdalo y te aseguro que ten la disciplina de al menos una vez a la semana darle una visitada a ese Lectura. bookmark y después dices, ay, mira, pues ahora sí tengo un chancecito, lo voy a leer este artículo, ¿no? Porque, o pasa que lo ves y 3 meses después de chino, voy a hacer un botón y ahí venía el artículo de cuáles eran las mejores prácticas para hacer botones en iOS o qué sé yo, y tenerlos ¿Y allá a la dónde mano quedó? siempre funciona. Sí, ¿Dónde quedó ese artículo tan bueno que leí? ¿No? así es. Pero hasta ahí. Perfecto. Pues no sé si ya tengan algo más que agregar. Yo por mi parte, pues te agradezco toda esta charla, todo este montón de conocimiento compartido. Que yo creo que para los muchachos va a ser de mucha utilidad, no solamente por lo que ya les compartiste, sino por la curiosidad ahora que les quedan sobre muchos temas, que creo que es lo más importante, más Sí, allá de lo que se llevan de aprendizaje como tal, es la curiosidad para lo nuevo. Perfecto. No, pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que antes de que se me olvide, porque si no, igual ahí ya está viendo otra vez mi pantalla, ¿verdad? Sí. En el Chrome. Ahí está. Muchas gracias. Les dejo mi mail. Redes. Mi mail y mi Twitter. Pero en realidad si tienen alguna duda más adelante, escríbanme sin ningún problema. Y trataré de resolver su duda o al menos dejarlos con algo que les pueda ayudar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que este tipo de dinámicas, sobre todo ahora que estamos todos ajenos a estar afuera, el hecho de estar creando esta clase de dinámicas donde tengas webinars donde sigan compartiendo el conocimiento y donde, sobre todo, como ya profesionistas podamos regresar algo a las generaciones que sigan, por mucho o poco que esto sea, está muy, muy padre y pues muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Espero que mucho o poco lo que les haya expuesto o lo que les haya dicho les haga sentido, sobre todo en el entendido de que no es nada más es hablar de... no, para mí no, muchas de las cosas que hacemos en diseño no solo aplican al UX, sino al diseño en general, ¿no? Y en la medida en que hagamos diseño más consciente, pues no podremos hacer diseño de mejor calidad, ¿no? Así es. Pues, Claudia, no sé si quieres comentar algo. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues sí, primero que nada agradecer el tiempo de Ulises, el tiempo de todos los que están aquí. La verdad es que me da mucho gusto que nos compartas toda tu experiencia. Tú sabes que siempre he admirado tu trabajo y he admirado tu proceso creativo y la forma en que apasionadamente les compartes el diseño. Entonces, pues quería que nos compartieras esto a mis chicos. Me da mucho gusto verlos aquí conectados. Tenemos ahí tú y yo otro compromiso que ya les comenté a mis chicos. Después lo platicamos bien. Y Adriana, muchas gracias. Lo que le decía a Ulises es que, pues justamente alguien que habla su idioma y que domina en esta parte era quien tenía que dirigir su plática, ¿no? Muchas gracias a todos los presentes. De verdad te agradezco mucho, Ulises. Muchas gracias a todos los maestros. Y pues bueno, seguimos entonces en esta línea de educar. La verdad es que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. No, de qué. Hasta luego y un honor haber estado aquí en la plática. Muchas gracias a la universidad. Gracias. Bye. Gracias. Igual, bye. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, profesor.